serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido como todos los días. Nos da un gusto enorme que usted nos acompañe. Tenemos mucho que analizar esta noche, así es que vámonos rápidamente a conocer las 5 destacadas del día. Para denunciar de manera personal a nivel nacional y a nivel internacional de las agresiones de la derecha boliviana contra un movimiento político del pueblo boliviano. Bueno, nos parece una buena medida el que se haya suspendido, porque lo único que está sucediendo frente a todos estos desastres que estamos viviendo los bolivianos es una provocación por parte del movimiento al socialismo, de tratar de hacer un cerco a una ciudad que está sufriendo serios desastres naturales. Creemos nosotros que ese sea el camino a partir del cual se puede construir precisamente los mecanismos a partir de los cuales se saldan las diferencias legítimas democráticas, sino que lo único que contribuyen es a dejar dolor, a dejar tristeza y a dejar el riesgo que sufrieron cada una de las personas que estaban en el campo. No somos los que hemos orquestado definitivamente actos vandálicos en contra de una campaña electoral. Los profesionales vamos a asistir, vamos a reanudar el diálogo en la ciudad de Santa Cruz el día lunes. Esto es que estamos luchando por los procesos de institucionalización. La inclusión a la Ley General del Trabajo, el declarar sector estratégico, el tema de la seguridad social, son temas que la autoridad de salud y cualquier autoridad con la competencia y el conocimiento técnico y no político de la problemática debe darle solución a nuestras demandas. En instantes, por favor, no se pierda este programa porque estaremos hablando con don Hugo Salmón, presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, hablando justamente acerca de la decisión de no anular la pausa ambiental, algo que es sumamente importante, y también sobre los hechos violentos que ocurrieron ayer en Santa Cruz, y estaremos con los analistas Marianela Paco, Franklin Gutiérrez y también Marcelo Silva, quienes van a dar una idea, una perspectiva, el análisis con relación a qué pudo haber ocasionado ese brote de violencia en la capital cruceña. Y por supuesto también estaremos preguntándole con relación a su percepción de lo ocurrido al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor. Estamos ya en contacto con don Hugo Salmón, presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, para ver lo que está aconteciendo en torno a la zona chiquitana. ¿Cómo está, don Hugo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, agradecer la invitación y bueno, aquí a disposición para poder compartir, comentar y analizar este desastre que está viviendo la chiquitanía. Por favor, usted me dice. Bueno, han llegado los interculturales a Santa Cruz, han suspendido su marcha y en medio la gobernación ha señalado de que no va a anular la pausa ambiental. Queremos conocer su opinión, por favor. Bueno, primero, antes que pudiera responder esto, permítanme comentarle. Tenemos un desastre departamental con declaratorias en el marco de la norma por parte de los municipios que han cumplido todo el procedimiento legal. Primero en emergencia, después se declararon un desastre, rebasaron sus capacidades para poder atender esta emergencia. El gobierno departamental de Santa Cruz hace también lo propio, se declara en desastre y definitivamente ahí queda en manos del gobierno la atención de este incendio. El 17 de agosto del mes pasado, el gobierno declara el desastre departamental y definitivamente ya vamos a cumplir un mes y no le damos solución a esto. En ese transcurso, nosotros como Asamblea Legislativa Departamental comenzamos por tiempo y materia y en permanente estado de alerta a acompañar las gestiones que ha hecho el gobierno departamental, los gobiernos municipales, voluntarios, para poder coadyuvar y sumarnos para poder atacar este voraz incendio que ocurre en la chiquitanía. Más aún, cuando lo conocemos en carne propia,
ya que en mi representación yo soy asambleísta por la provincia de Chiquitos, que comprende los municipios San José, Roboré, los más afectados. Y coincidentemente, como presidente de la Asamblea, con propiedad puedo entender la magnitud de este incendio, más aún cuando conocemos gente y comunidades que la hemos recorrido durante toda nuestra vida, que están pasando la peor catástrofe de su vida. Tomamos acciones, la primera, una declaratoria en la Asamblea Departamental, que lamentablemente casi fue boicoteada por el movimiento al socialismo, pero pudimos hacer el quórum reglamentario con los asambleístas de demócratas y de los pueblos indígenas para poder declarar hacer una declaratoria en la Asamblea que tenía como objetivo llamar la atención por acciones u omisiones que hizo el INRA-ABT e incluso instituciones como la Fiscalía, que no iba a buscar a los supuestos autores de este incendio. Por otro lado, también estuvimos aprobando con carácter de emergencia recursos que el gobernador del departamento nos pidió para poder atender la emergencia. Tercero, el tratamiento y la aprobación de la ley de pausa ambiental. Primero, el gobernador trabaja con su equipo técnico esta propuesta y que conjuntamente con los asambleístas le damos el tratamiento ágil y procedemos a sancionar la ley para que después el gobernador la promulgue. Tiene 4 objetivos la ley de pausa ambiental. La primera, establecer una pausa ambiental, como lo dice su nombre y valga la redundancia, en todo el área quemada, que hasta el dato de ayer que remite la gobernación a través del SATIF, de su sistema de alerta temprana y su monitoreo, llegaba a 2.280.000 hectáreas, 2.2 millones de hectáreas que se habían quemado en la Chiquitanía, que comprende 16 municipios. No sabemos cuánto superficie más se va a quemar, pero definitivamente nosotros, a raíz de este desastre ecológico, este desastre ambiental, se determina trabajar en esta ley. Esta ley tiene 4 objetivos. El primero, la pausa ambiental. Segundo, establecer y paralizar todos los procesos administrativos referentes a dotación de tierras y extracción de material productivo y natural de la región quemada, con la paralización de quemas, paralización también de autorizaciones de desmonte, como también los nuevos asentamientos en esta área quemada. Tercer objetivo, el conformar una comisión interinstitucional que tiene 3 características básicas. La primera, que tiene que ser técnica; la segunda, que tiene que ser científica y académica, que la conformarán las Secretarías de Medio Ambiente y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, con otras secretarías que se podrán sumar como Obras Públicas y con la experiencia que tienen manejo de cuencas y riegos y áreas protegidas, junto con instituciones, universidades, organizaciones y colegios de científicos, de profesionales como ONG que trabajan en el área ambiental, para poder elaborar un plan de restauración del daño causado por el incendio, pero también complementar un plan y un proyecto que tiene la gobernación para poder establecer instituciones o edificios debidamente equipados, con personal debidamente capacitado, para que sean la primera respuesta en futuros incendios que se puedan provocar en la región, ya que la zona está muy susceptible a estos incendios, más aún ahora con la migración y los asentamientos que se tienen. El otro objetivo también es no cambiar el uso de suelo. Aquí hay que detenernos un poco, porque el Departamento de Santa Cruz de la Sierra tiene aprobado por ley el plan de uso de suelo. Este plan de uso de suelo establece, en función a su capacidad de uso, la vocación productiva del Departamento de Santa Cruz de la Sierra. Esta vocación productiva también está determinada y tiene que ser ocupada por los productores que ya estaban asentados en Santa Cruz de la Sierra y muchos hermanos bolivianos que vienen, pero no así deben ser asentados en áreas que no tienen esa vocación productiva, como áreas protegidas, como parques nacionales, como áreas naturales de manejo integral, como áreas de protección municipal, y que definitivamente la prueba está clara con el acto que sucedió de defensa en Roboré, en el Valle de Tucabacá, con otorgaciones por parte del INRA y autorizaciones de desmonte por parte de OTB en una reserva, el Paquío, una reserva municipal, y que definitivamente fue ahí el detonante para poder denunciar ante la comunidad nacional y también internacional el manejo que se estaban haciendo en las áreas protegidas. Pero no solamente en las áreas protegidas el plan de uso de suelos prohíbe la actividad agropecuaria, sino también
también en áreas de producción forestal, como también en áreas silvopastoriles, que definitivamente no se puede hacer agricultura ni a mediana ni a gran escala. Y es ahí donde se han asentado muchos hermanos bolivianos engañados por un proceso sistemático que ha hecho el centralismo y que definitivamente no solamente asentados en áreas donde no tiene vocación productiva, sino también que no acompañaron técnicamente procesos para que se puedan aprender en función a la tradición y cultura de los agricultores del lugar, los procesos cíclicos que tiene la habilitación de una superficie para cultivar, como tiene que ser la época para chaquear, la época para chafrear, la época para quemar, la época para sembrar, y definitivamente lo hicieron todo muy rápido, más aún cuando se está terminando una gestión de gobierno, y que definitivamente en eso se tenía el riesgo de que ellos no puedan tener la resolución definitiva de dotación de la tierra. Es un proceso complejo. En este momento la pausa ambiental solamente tenía como objetivo la conservación, la restauración de ese patrimonio nacional, de ese patrimonio del mundo, que en este momento se le ha quemado 2.2 millones de hectáreas. Ese espíritu que nosotros como Asamblea Legislativa Departamental lo reflejamos en la aprobación de cada uno de los artículos de la ley, definitivamente tenemos que defenderlo. Hay un grupo que ha sido manejado por grupos del gobierno nacional, que definitivamente muchos de ellos fueron engañados porque les entregaron tierras en lugares donde no deberían entregarles. Es más, hay dudas en que puedan ser también productivas, y lamentamos de que se haya movilizado de esa forma. Gracias a Dios entraron en la cordura y en la razón y evitaron que esa marcha pueda llegar a Santa Cruz de la Sierra. Hay que dejar bien claro que el tratamiento de esta ley, en su aprobación en grande y en su aprobación en detalle, prácticamente fue aprobada por unanimidad. ¿Por qué digo prácticamente? Cuando aprobamos la ley en detalle, en su votación en grande, fue aprobada por unanimidad de todos los asambleístas presentes en sala. Y de todos los artículos que tiene la ley en detalle, solamente un artículo hubo un asambleísta, y casualmente el Movimiento al Socialismo, que no aprobó, pero no fue porque tenía su intencionalidad, porque todos los otros artículos los aprobó. Entonces, yo destaco este espíritu que se vivió en la Asamblea de ese momento por poderse sumarse a este bien común, el que fue aprobar una ley de pausa ambiental, porque es el sentimiento de todos los cruceños. Y cuando digo cruceños, son los que han decidido venir a esta tierra, los nacidos y no nacidos, todos los hermanos que vivimos aquí en Santa Cruz de la Sierra, más aún todos los hermanos bolivianos que están viviendo, nacidos y no nacidos, en la zona donde se ha incendiado, como son los municipios de Puerto Suárez, Roboré, San José, Chiquitos, El Carmen, Rivero Torres, San Rafael, San Miguel, San Ignacio de Velasco, Concepción, San Matías, San Ramón, inclusive estuvieron alcaldes hasta de Guarayos demandando este tema porque son riesgos y pasibles de incendio. En esos lugares tenemos muchos hermanos que han apostado para llegar ahí y forjar los buenos días, los mejores días para ellos y su familia. Definitivamente este sentimiento que no solamente está en las personas que viven en el lugar porque lo están viviendo en carne propia, sino también se han adherido muchos hermanos cruceños, bolivianos y de todo el mundo, y no podía ser de otra manera que como Asamblea Legislativa Departamental nosotros no acompañemos y en el marco de nuestra competencia estemos nosotros legislando para poder permitir ayudar desde ese punto de vista a que esto se pare, se frene el incendio forestal, pero que también nunca más vuelva a ocurrir, ¿no? Señor Salmón, quiero hacerle la siguiente consulta. Usted habla de que ya son 2.280.000 hectáreas quemadas justamente en la región chiquitana. Le pregunto, ¿usted ha escuchado el informe de los expertos internacionales cuando se han referido a que el incendio que se está viviendo en esta región es un incendio de sexta generación, mucho más grave que cualquier otro incendio? Ellos habían sugerido incluso la utilización de maquinaria pesada. ¿Han tomado en cuenta esto para justamente determinar esta ley? En realidad este informe de los expertos ha salido después de la ley. Esto pasó unos días atrás cuando expertos de USAID conformados con un experto americano, un experto chileno, una experta de Costa Rica y uno boliviano, ingresan a la zona y hacen un estudio de los juegos en sus diferentes dimensiones. No es lo mismo el juego que se hace en gramíneas y en monte bajo, arboleda de tipo Chaco, que se encuentra en la zona de San José y Roboré,
que el juego que se hizo en el Parque Otuquis o San Matías, que es un juego que va sobre pantano, o el juego en San Ignacio de Velasco Concepción, que son en Montes Altos, que es juego que se desarrolla por las copas. Ellos han establecido técnicamente todos los tipos de juego que ocurren en la Chiquitanía y que desencadenan en definirlo como juegos de ese tipo, de esa generación. Es más, lo han comprobado con pruebas, en sobrevuelos que han hecho, lo han comprobado con imágenes de fotografía y en el lugar con hechos que ellos han estado acompañando. Tuve la oportunidad de acompañar el manejo del comando de incidencias en San José de Chiquitos. Yo soy nacido en San José de Chiquitos, que se encuentra en una comunidad tapera distante a 40 kilómetros, que era el centro de operaciones del incendio del municipio. Ahí se tienen bomberos del área protegida Santa Cruz la Vieja, que son bomberos de la gobernación. Se tiene equipo técnico de Direna, que son también de la gobernación. Se tienen equipos técnicos del gobierno municipal de San José Chiquitos, voluntarios de todas partes de Bolivia, hasta que en algún momento hubieron hasta 600 personas trabajando en ese incendio en San José. En las reuniones de planificación, que se llama Comando de Incidencias, ahí estuvieron los expertos y vieron y asesoraron en un proceso de cómo atacar el incendio. En ese momento identificaron, por ejemplo, en función a imágenes satelitales, a el tipo de incendio, a las cabezas que tenía el incendio, a la dirección del viento, a la temperatura, el comportamiento de los incendios y la técnica de atacar. Habían algunos incendios que tenían que atacarse por aire, definitivamente era la única opción porque eran inaccesibles. Otros incendios que eran menores que tenían que atacar por gente y otros que tenían que hacerse brechas de seguridad con maquinaria pesada. Lamentablemente, como se declaró desastre departamental, el Estado en ese momento ahí no había llegado para tomar operativamente el mando de ese COE municipal en San José Chiquito. Bueno, a raíz de este informe que hacen los expertos, el gobernador solicita una reunión con el ministro de Defensa y nos trasladamos, acompañé al gobernador y todo su gabinete a San Ignacio de Velasco el día de ayer, y ahí se sostuvo una reunión primero para que estos expertos compartan e informen su punto de vista técnico a las autoridades del gobierno nacional, y posteriormente ese mismo informe se lo hace en presencia del gobernador y todos los alcaldes, inclusive del ministro, a este grupo segundo de autoridades que son los alcaldes. Se concluye en esa reunión de que el gobierno nacional, que es el que en este momento tiene que estar manejando el desastre desde el punto de vista de la ley, recién establezca 10 comandos operativos. Esos comandos operativos se van a coordinar en forma unificada en cada comando municipal, y es ahí donde se podrán integrar las capacidades de los municipios, de bomberos voluntarios, de la gobernación y el gobierno central. Esto debió hacerse, en mi opinión, hace mucho tiempo. De todos modos, ya está establecido ese comando, y técnicamente los expertos que han venido de Francia, estos expertos de USAID que le hacía referencia, y otros países que nos han visitado como Argentina, tendrán un comando técnico que trabajará para ayudar desde el punto de vista de su apreciación, con imágenes satelitales y otro tipo de apoyo, con una central en Virubiru, el aeropuerto Virubiru Santa Cruz, y de ahí comandarán todas las acciones de los 10 comandos municipales que se han decidido conformar, pero también la operación se realizará de las regiones donde tienen establecidas sus bases el gobierno nacional, unas en Roboré, otras en San Ignacio y otra en Puerto Suárez. Muy bien. En términos generales, a partir de ahora recién comenzaría a funcionar un trabajo coordinado entre los 3 niveles del Estado, que lamentamos que no se lo hubiera hecho antes, ¿no? Muy bien, gracias señor Salmón por la explicación amplia que nos ha dado. Nos imaginamos obviamente que también habrá trabajo satelital para que se pueda complementar todo lo que se va a hacer en la región. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, y esperemos que por favor se pueda recurrir con todos los recursos, ya que en Bolivia, si no los contamos, que venga el clamor de la gente de la ayuda internacional o declaratoria de desastre nacional. Muchísimas gracias y atento para cualquier otra información que precise. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Y nosotros nos vamos a una pausa, volvemos en breve.
invitado especial es el presidente de la Cámara de Diputados, don Víctor Borda. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a todos los televidentes de Bolivia y de Chile. Bueno, el primer tema que vamos a abordar con el presidente es lo sucedido. Tiene que ver con lo sucedido el pasado jueves en la ciudad de Santa Cruz. Se dijo que hubo violencia política. Vamos a la nota. Una jornada que se debía vivir la concentración de partidarios del movimiento al socialismo en Santa Cruz concluyó con vandalismo. Esta es la imagen que muestra la magnitud de la concentración de activistas que irrumpieron en dicha actividad. ¡Santa Cruz se respeta! ¡Santa Cruz vamos a respetar! Si el pueblo no respeta, nosotros lo vamos a respetar. Este es el grito de nosotros, de los ciudadanos. Estamos buscando el respeto de la Constitución. La cita se marcó en todas las plazuelas del segundo anillo, el punto más álgido a los pies del Cristo Redentor, donde la denominada Tarde Azul se convertiría en la más oscura noche de violencia política y que se vio iluminada por los petardos y los gases lacrimógenos ante la presencia de la policía. ¡Soltalo, carajo! ¡Estos son! No conformes con los ataques en el punto neurálgico del Cristo Redentor, la turba de jóvenes afines a plataformas del 21F y la Unión Juvenil Cruceñista se dirigieron a las casas de campaña del MAS. Aquí, con patadas, empellones, petardos, lograron ingresar en la vivienda particular. Pero aquí hay responsables. El responsable es el señor Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz. El responsable es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Carlos Mesa y Ortiz. Al poco tiempo la policía llegó e intentó dispersar estos actos vandálicos que no reconocieron las oficinas del MAS de consultorios médicos particulares y otros negocios. Han hecho ahí las motos y todo. Se han llevado celular, se han llevado computadoras, se han llevado equipo de música. Todingo lo han sacado. Esto es un saqueo. Las redes sociales no tardaron en reflejar lo que ocurría en la tarde-noche cruceña. Así se mostraban los videos donde se tenía el sorpresivo ataque, la violencia desmedida y el descontrol de la turba que causó susto e indignación en la ciudadanía. ¿Esto cree que es democracia? ¿Qué es lo que piden? Nosotros no somos su ganado, para que ellos nos digan para dónde vamos a ir. Nosotros somos libres y podemos elegir al que nos dé la gana. Sin que ello implique actos vandálicos, actos delictivos. Estamos procediendo a restablecer el orden que obviamente se estaba generando en un ambiente totalmente belicoso. En otro punto, la casa de campaña de la Urbana también fue atacada. Así, los muebles y todo tipo de enseres eran sacados de la vivienda para iniciar el fuego. Con la misma suerte, corrió este motorizado particular que ardió en llamas al interior del inmueble. Nosotros salimos a ver ahí, era harta gente, nosotros nos encerramos. No teníamos extinguidores más bien. Parece que les gusta las fogatas, pues no han debido llegar a la chiquitanía de tanto incendiar por allá. Ahora en la ciudadanía también lo están haciendo lo mismo. Entre golpes, agresiones y vandalismo se dieron más de 10 heridos, al menos 4 casas particulares afectadas, un motorizado quemado y decenas de arrestados por la policía. Acá, la violencia política una vez más tiñó de sangre el suelo cruceño. Esta noche nos interesa conocer qué es lo que opina, cuál es la lectura que da el presidente de la Cámara de Diputados, don Víctor Borda. Buenas noches. Bueno, yo debo confesar que todavía está en mi memoria 2 hechos que no me han contado, que no he visto por televisión, sino que los he visto personalmente, que lo he vivido en el proceso constituyente, cuando en Sucre, en la Normal, primeramente, compañeros campesinos que estaban alojados ahí en la Normal, pidiendo que se viabilice la Constitución, fueron los propios hijos de ellos normalistas que a empujones, a patadas, los sacaron de la Normal, ¿no? Los sacaron realmente con una actitud totalmente discriminatoria. Y el 24, definitivamente, de mayo, ustedes saben, he estado también presente ahí, como parte del proceso constituyente, como los han desnudado, los han hecho
los han quemado sus vestimentas, los han chicoteado, los han hecho caminar de rodillas en la Plaza 25 de Mayo, en la Casa de la Libertad, les han hecho pedir de rodillas, jurando que ya no deberían pertenecer al movimiento, al socialismo. Parecía, con una ingenuidad política, y lo reconozco, que estos hechos, que las agresiones a personas que solo por el hecho de vestir pollera, abarca, poncho, que circulaban de manera pacífica en el oriente boliviano y que eran brutalmente agredidas, había sido superado por la evolución de la democracia, el racionalismo que debería existir. Pero hoy día, nuevamente, realmente me sorprende actitudes xenófobas, hemos visto. Hay gente, algunos jóvenes, que increpaban a otras personas por el hecho de que supuestamente no hubieran nacido en Santa Cruz, que serían collas, como ellos los mencionan, y que por ello deberían salir del departamento. Y esto no puede establecerse más en nuestro país. Tienen que entender todas las y los bolivianos que el boliviano puede estar en Santa Cruz, en Potosí, en Cochabamba, en el lugar donde ellos quieran. Pueden radicar ahí, pueden ejercer sus derechos. Tienen que entender que la democracia, el respeto a la Constitución que ellos mismos están pidiendo, parte fundamentalmente del respeto a sus derechos individuales. Y un derecho fundamentalísimo de cualquier persona, de cualquier boliviana, de cualquier boliviano, es definitivamente respeto a su libre expresión, respeto a su ideología y a su identidad. No puede ser que a forciori, obligadamente, se le intente definitivamente votar o decir que no puede votar por este candidato o no puede pensar por esta ideología. Bien, una señora decía textualmente, no somos ganado para que nos digan por quién vamos a votar o por quién debemos votar. Así no se puede concebir la política de nuestro país, y realmente estos actos son deplorables, censurables desde todo punto de vista. Ojalá que ahora los dirigentes, algunos dirigentes, ¿no?, camuflados, particularmente en comités cívicos, puedan reflexionar respecto a esta actitud. ¿Y aquí quién paga? ¿Quién ha perdido? No son los candidatos. ¿Quién está en este momento internado en el hospital? Finalmente no somos los políticos, es el ciudadano común. Es esa mujer de 32 años, embarazada de 4 meses, que lamentablemente ha sido agredida, que hoy día está en una clínica en Santa Cruz. El niño, ese niño que lamentablemente está internado, sufriendo un traumatismo encefalocraneal grave, un TEC. Por favor, no nos enfrentemos entre bolivianos, respetemos nuestra diversidad, respetemos nuestra identidad y respetemos fundamentalmente el pensamiento o el criterio, la imagen político partidaria que pueda asumir cualquier ciudadano. Eso es democracia, fundamentalmente. Ahora, presidente, hace años hablábamos de estos enfrentamientos y discrepancias entre Oriente y Occidente. Ahora es en la misma ciudadanía cruceña. Cruceños contra cruceños es lo que hemos visto la noche del jueves. Usted ha hablado de actos de xenofobia, actos vandálicos, los hemos visto. El órgano electoral plurinacional habla de delitos electorales. Delitos electorales, estamos en plena época preelectoral. ¿Qué pasa con relación a este tipo de muestras como se ha visto en Santa Cruz? Lo que se debería hacer es definitivamente hacer una investigación minuciosa, sea cual sea el denominativo, sea delito electoral, delito común. Finalmente ha habido una infracción al bien jurídico protegido, no solamente la propiedad. Bueno, es un derecho fundamental la propiedad, porque hay denuncias en que ha habido inclusive saqueos, ha habido robo de varios bienes. Agresión a propiedad privada. Agresión, a un allanamiento indebido, pero a la vida.
a la integridad física de una persona, de la persona que está dentro del derecho natural, reconocido como un derecho fundamentalísimo en la Constitución. No puede quedar impune la agresión que ha sido objeto. Esa mujer embarazada, ese niño, no puede quedar en la impunidad. Pero no solamente contra los autores intelectuales, sino contra los autores materiales, sino contra los autores intelectuales. Hay personas que están solventando económicamente a que se pueda accionar de esta manera, ir contra el proceso democrático, evitar que haya elecciones el 20 de octubre. Entonces, a ellos hay que definitivamente caer con toda la rigurosidad de la justicia para que obviamente se establezca la verdad histórica de estos hechos. Invito a escuchar lo que dijo el presidente del Estado, don Evo Morales, la mañana del viernes, horas después de esa explosión de violencia en Santa Cruz. Para denunciar de manera personal a nivel nacional y a nivel internacional de las agresiones de la derecha boliviana contra un movimiento político del pueblo boliviano. Sostuvo que son grupos de la derecha que están provocando y destacó que buscan que el pueblo, representado en su partido desde su perspectiva, no triunfe. Es un grupo de jóvenes pagados. Acabo de informarme desde Santa Cruz. Los detenidos han denunciado, tal persona me ha pagado para que venga a atentar casas de la democracia. Pidió a veedores internacionales para que puedan constatar lo que ocurre en la época de campaña previa a las elecciones de octubre. Lamentó que estén vinculados jóvenes. Conspirar a la democracia, esta es una conspiración a la democracia. Y sobre todo una conspiración a los actores, defensores de la democracia, que son los movimientos sociales. La violencia podría generar muertos y heridos, y esas son provocaciones a las que pidió el presidente y candidato del MAS no ingresara. El presidente ha hablado de jóvenes pagados. Sí. Hay un video inclusive que se ha hecho viral en las redes, donde un joven levanta el nombre de una persona que supuestamente hubiera dado algún determinado monte para que ellos se puedan concentrar. Lamentablemente hay una articulación de los comités cívicos y de los partidos de derecha para intentar generar una espiral de violencia en nuestro país. Pero los decimos con sinceridad y públicamente. Al patriota, al revolucionario, con palos no los vas a sacar las ideas. No vas a sacar las ideas. Es con debate, con propuesta, no con golpes. Con golpes, con palos, más bien nos vuelve con mayor convicción para luchar por el proceso de cambio y luchar definitivamente porque nuestro presidente Evo Morales vuelva a ser gobierno el 2019 el 2025. Ahora, nada justifica la violencia, presidente, eso lo sabemos, pero en el trajín de todo lo que ha pasado, ¿se han puesto a analizar qué pudo haber desatado esta violencia? Porque Santa Cruz está viviendo momentos un poco complicados, ¿no? Tenemos lo de la zona chiquitana, por ejemplo. Yo entiendo que hay una planificación meticulosa de algunos actores en la política boliviana que están intentando inviabilizar las elecciones del 20 de octubre. No es casual la declaración de un activista político la anterior semana, señor Almaraz, que decía que todos los candidatos de la oposición deberían renunciar a su cargo de presidente y vicepresidente. No es casual el accionar de algunos comités cívicos que están planteando que el 10 de octubre, a partir del 10 de octubre, se inicie un paro indefinido, ¿no? Planteando dos propuestas: la renuncia del órgano electoral, los vocales del órgano electoral, y la inviabilidad de la candidatura del presidente Evo y Álvaro García. Nos preguntamos al ciudadano cómo, si renuncian los vocales del órgano electoral, ¿quién lleva adelante el proceso de elección? Falta menos de un mes. Un proceso de preselección en la Asamblea Plurinacional por lo menos conllevaría unos 90 días.
Entonces los que están planteando hoy día paro indefinido, desconocimiento del órgano electoral, no quieren elecciones, ¿no? Entonces están queriendo generar una espiral de violencia, como lo han hecho el 2004, como lo han hecho el 2009. Yo quiero recordar, primero, ¿qué se ha planteado? Paros de los comités cívicos, lo mismo que ahora. Cabildos, se está planteando ahora un cabildo en Santa Cruz. Acciones de hecho. La propuesta hace años para disgregar, desunir Bolivia era la toma de instituciones públicas. Hoy día es toma de las, obviamente, casas de campaña del MAS, con garrote, con pago, ¿no? Generar obviamente una confrontación entre el pueblo. Entonces hay, entiendo yo, una conspiración antidemocrática para que el 20 de octubre se pueda inviabilizar la elección y desconocer a un gobierno legalmente constituido por el pueblo boliviano. Gracias por haber venido, presidente, por darnos a conocer también lo que usted piensa con relación a lo que ha pasado y recordar lo que ocurrió justamente en Sucre cuando se estaba formando la constituyente. Ha sido muy penoso aquello, porque sigue doliendo, evidentemente. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Continuamos en breve. Vamos a analizar lo que ha estado pasando, no solamente anoche, también durante toda la semana, para ver, a ver qué dicen los analistas que nos están visitando el día de hoy. Estamos con Marianela Paco. Bueno, yo creo que buenas noches antes, Miriam. ¿Cómo estás? También aquí el compañero y a toda nuestra gente que está viéndonos. Acerca de la chiquitanía, efectivamente a todos nos tiene golpeados, con mucha impotencia, porque a contranatura es difícil encarar, más en estos tiempos que el viento pues es fuertísimo, y a eso pues también han habido hechos de sabotaje, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí en mi celular un video que me llevó de allá precisamente, y resulta que hay un sujeto, o no un solo sujeto, sino varios sujetos provocando el incendio y luego escapando. Entonces yo creo que, perdón, pero de paso, la camioneta en la que se van y que se supone estaban apagando el incendio, son gente que es de, ¿cómo se dice?, del grupo de apoyo del SAR, pero con la camioneta del logo de la CRE de Santa Cruz, ¿no? Encienden y luego se escapan. Entonces, también hemos tenido estas denuncias que la misma policía ha encontrado cuando estaba trabajando en la mitigación, precisamente en un primer momento, y en vez de ayudar, lo que han hecho es provocar más incendios. Segundo, yo creo que en tema de fechas hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la gobernación tiene que sincerarse y decir por qué no ha declarado la emergencia departamental mucho más antes, porque se ha atrasado, porque si revisamos la cronología de intervención inmediata o no del gobierno nacional, ha sido una vez que la gobernación el 15 de agosto declara la emergencia y el 16 ya el gobierno envía directamente a Defensa Civil, y al día siguiente ya el ministro de Defensa se hace presente allá en Santa Cruz. 3 días más tarde lo que ocurre es que ya el gobierno nacional conforma un gabinete especial y se traslada hasta allá con todo este procedimiento administrativo por el que vemos aviones grandes, helicópteros grandes haciendo su trabajo allá, además de no negar una asistencia, un apoyo internacional, pero sin condiciones, sin abrir fronteras y descuidando, digamos, el tema de soberanía. Yo creo que la voluntad y el cariño y la solidaridad de nuestra gente también ha ayudado bastante. Más bien no hemos perdido vidas, excepto 2 que han sido, no por el... Uno en Cochabamba. Exacto, no porque hayan sido quemados, sino que ha sido un incidente, puede ser causa o no. ¿Sí? Permíteme saludar a Franklin, claro que sí, para que él también pueda participar. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo cordial a Marianela y a ti, Miriam, y a los televidentes. Ahora sí, ¿tú qué opinión tienes? Bueno, estamos viendo de que la estrategia
para luchar contra el incendio en Santa Cruz, recién se la está armando. Sí. O sea, estábamos luchando sin dirección, estábamos luchando tal vez sin la técnica que se requiere, porque recién estamos hablando de satélites. Un incendio de esta dimensión, en cualquier país del mundo, primero lo que se pide es un satélite, para establecer aspectos importantes como ser cuál ha sido el origen del incendio. Si tú acudes a la NASA tiene monitoreado desde años atrás, como filmación, todo lo que pasaba en esa área de la Chiquitanía. Si acudes a la NASA, te entregan monitoreada el satélite, lo que ha pasado desde meses antes, y yo te aseguro, con un estudio técnico, te dicen, este es el origen del incendio. Pero todo depende de lo que digan las competencias que están establecidas en la Constitución. Porque Marianela habla de soberanía, lógicamente la soberanía parte del respeto a la Constitución, y la Constitución en Bolivia tiene competencias que son autonómicas, competencias del nivel central, competencias concurrentes y competencias compartidas entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos preguntarnos? Dado el incendio en Santa Cruz, que ya pasa según lo que nos dio el dato de 2.280.000 hectáreas, ¿esta es una competencia aún departamental o es nacional? Acudes a la Constitución y te dice que es departamental, que podría ser concurrente, lógicamente, y tiene que ser concurrente, lo que no implica que el gobierno departamental deje de actuar frente al gobierno central. Lo que pasa es que el gobierno central no puede invadir competencias del legislativo de Santa Cruz. El legislativo de Santa Cruz ya debería haber a un comienzo actuado y debería haber llamado a los técnicos para decir cómo se originó este incendio, cómo vamos a mitigar y qué es lo que viene después. La pausa ambiental yo lo veo más político, ¿no? Porque primero te dicen, ya, prohibido las transacciones, prohibido los trámites administrativos. A la gente, ¿qué le está importando? ¿Quién va a negociar un terreno o no? O si un colono lo va a alquilar a un joyero, lo va a vender. O si el INSA, para poder darles una tierra con resolución, les dice, primero tienes que mostrar que tu tierra está ya quemada y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a sembrar? No, lo que la gente yo creo que quiere es apagar el incendio. El primer objetivo debería ser técnico por parte de la gobernación de Santa Cruz. Ahora, en medio de esto está la presión de que hay grupos y sectores que están pidiendo que se declare desastre nacional, y es justamente lo que mencionaba Marianela, ¿no? El tema de la seguridad, la soberanía. Bueno, primero quiero mostrar esta imagen que hace tiempo lo corté. Ya, no hace tiempo, hace una semana más o menos, si ustedes se fijan, se nota un poquito. He hecho una captura de pantalla en realidad a un video que me llegó al celular, y como verán, en el sello de la movilidad, su identificación está SAR y el logo de la CRE, ¿no? Y es un video que pues son gente, como decía, quemando sobre el paso por donde están. No. Lastimosamente no, porque huyen, porque de lo contrario eso debería ser parte de los informes circunstanciados que están y que debería darse a conocer. Pero eso fue después, Miriam, cuando el ministro de Defensa dijo que se estaba combatiendo a contrafuego, pero eso fue como 3 días después. ¿Ya? Entonces, este hecho ha sido cuando el gobierno, precisamente, la policía denunció que había gente que seguía incendiando en otros puntos, ¿no? Entonces, existen ese tipo de situaciones que precisamente ha evitado que todo el esfuerzo técnico, pues, rinda mucho más, un efecto más rápido, ¿no? Ahora, cuando se habla de estrategia, en el caso de Santa Cruz, como yo digo, y vuelvo a reiterar la palabra sinceramiento para la gobernación de Santa Cruz, conoce su realidad y sabe cuánto se quema cada año.
Y esta no es el exceso, no es la primera vez, ¿no? Entonces, si no tenemos las previsiones desde el gobierno departamental, los gobiernos municipales, que son el territorio primario que está administrado por una entidad autonómica allá, entonces ellos deberían haber previsto estas razones técnicas para prevenir, mitigar, atender de inmediato. Pero presumo yo, por el tiempo que han demorado, es que estaba dentro de los parámetros normales. ¿Por qué grupos científicos, por ejemplo, no se han pronunciado a decir esto es un gran desastre nacional? No lo han hecho y no he visto que hayan insistido, excepto cuando han empezado las politizaciones. Y fue muy rápido también, porque la movilización ciudadana ha hecho que también esas voces politizadas paren. Porque entonces mi sospecha es, si ni los científicos, grupos estos que existen en Santa Cruz y el resto del país no han advertido que era la gravedad que dicen en el nivel político, pues no se ha hecho esta otra movilización o esta declaración, ¿no? Además, considerando que el gobierno tiene que tener el histórico de los incendios de cada año y en función a ello, en aplicación de la soberanía del Estado, pues dice qué es lo que requiere. Y ahorita tenemos equipo técnico que está trabajando, se tiene también la asistencia internacional, se tiene una normativa que ya está activada, ¿no? Por lo que se ha declarado la pausa ecológica que ha dicho el presidente mucho antes a la pausa ambiental que ha propuesto la gobernación. Yo entiendo que es más de contenido político por la coyuntura política por la que estamos atravesando, y están haciendo un aprovechamiento abusivo porque tampoco han desmentido las imágenes falsas que han circulado en ningún momento, y ahí tiene que asumirme a culpa el gobierno nacional por no dar claridad y certeza en la información a la población de cuántas imágenes eran falsas o no. ¿Qué dices tú? Claro, lo que es una movida política. Todo tiene un contenido político, todo. Como estamos cerca de elecciones, lógicamente todo lo que hace uno va a ser ligado al contexto político. El incendio, que no solamente en Bolivia, hay que ver, España está sufriendo un incendio, el África está sufriendo un incendio, el Brasil está sufriendo un incendio, ¿no? Y allá no dicen pues es político, no, ¿por qué en Bolivia se politiza tanto? Porque estamos cerca de elecciones, ¿no? Ahora, por eso dicen, no, este no solamente es un desastre departamental, este es un desastre nacional, pero hay que ver las implicancias, las consecuencias para declarar un desastre nacional. Te pido una pausa, a ti también, Marianela. Vamos a entrar en eso de las implicancias de declarar desastre nacional. Nos espera, por favor. El abogado Franklin Gutiérrez tiene una teoría con relación a qué implicancias tendría en nuestro país el declarar desastre nacional. Claro, un desastre nacional a través de una ley nacional que el órgano legislativo las tiene que discutir y lanzar, tiene que tener parámetros técnicos muy definidos. Realmente estamos en un desastre nacional. El desastre de la Chiquitanía puede afectar a La Paz, puede afectar a Sucre, puede afectar a Oruro, puede afectar el agua dulce, puede afectar el oxígeno que respiramos en toda Bolivia, puede afectar, puede tener connotaciones internacionales. Bueno, son respuestas que hay que medirlas para poder declarar un desastre nacional. No, es cuando ya el gobierno autonómico de Santa Cruz se ve incapacitado, imposibilitado, al igual que el gobierno central, de poder mitigar, decir, ya no puedo más, ayúdenme, estoy desarmado. Es como una guerra, decir, no, ya no puedo, quiero aliados. Recién viene pues el desastre natural, decir, no tengo ni siquiera recursos económicos para poder luchar contra esto. Estamos en la pobreza extrema, donde el fuego nos está consumiendo en todo. Entonces ahí viene pues tal vez efectos como ser, podremos vivir elecciones, podrá haber una fiesta electoral o la suspendemos. O sea, ¿tú crees que este problema esté generando este malestar, lo que ayer ha despertado esta explosión de violencia en Santa Cruz? Miren, tenemos un desastre natural, tenemos
una guerra electoral, las competencias que están dando cabeza con cabeza entre el gobierno autonómico de Santa Cruz y el gobierno central. Viene una guerra de cuarta generación, donde hay desinformación. En una guerra de cuarta generación. Que ya está viendo, ¿no? El fuego está en una sexta generación. Pero la guerra de cuarta generación viene en lo político y en lo social, donde te vienen desinformaciones y la gente está desubicada, no se sabe qué se va a hacer, quién tiene la razón, se empiezan a echar la culpa y vienen las convulsiones, vienen los enfrentamientos, como los que hubo en Santa Cruz, ¿no? Entonces, estamos queriendo, tal vez, o estamos permitiendo ingresar aquello, o sea, hay que medir hasta qué punto podemos declarar una emergencia nacional con sus efectos, ¿no? Ahora, lo ocurrido ayer en Santa Cruz, ¿tú crees que ha sido una estrategia política? Yo creo que más que estrategia es una irresponsabilidad y una falta de respeto, y al mismo tiempo generarle una sensación de inseguridad a la gente. No es justo ni es correcto por parte de los líderes políticos regionales lo que se ha venido haciendo todo este tiempo. Yo entiendo que estemos en un tiempo electoral, pero la vocación democrática de nuestra población también tiene que reflejarse en la talla de los líderes que se tienen allá, los portavoces que se tienen. Y los portavoces, lastimosamente, vociferan democracia, vociferan respeto a la Constitución y son los primeros en faltarle al respeto, para empezar, al pueblo boliviano, ¿no? Con las mentiras que ayudan a circular, con estas cosas como les he mostrado en el celular, pidiendo que vengan, que hagan intervención. No es la primera vez que piden auxilio internacional. ¿Cuántas veces lo han hecho antes en otros temas? Han osado escribirle carta a Trump, por favor. Entonces, hay que separar a los voceros, a estos politiqueros, de quienes actúan en coherencia y consecuencia del respeto para con el pueblo y para con la normativa establecida, ¿no? Ahora, esas sus acciones permanentes de generarle inseguridad, de hacerle reaccionar por el sentimiento de la rabia no racional, es también esa consecuencia que era generado. Y si fuese estrategia, Miriam, si confirmásemos que fuese estrategia como me planteas, entonces estaríamos hablando de una organización criminal de tipo racista y discriminador, porque han venido con varios posts de audio, de video en las redes sociales, y estamos hablando, por ejemplo, del WhatsApp, estamos hablando del Facebook, donde el que no sé, no estoy segura, presidente de la Unión Juvenil Cruceñista o una candidata haciendo pose con arma para decir aquí vamos a defender los cruceños, nuestra tierra. Por favor, ellos no son exclusivos dueños de Santa Cruz. La Bolivia, en síntesis, está habitando esas tierras de Santa Cruz, ¿no? Y al mismo tiempo Santa Cruz es de Bolivia. Entonces esas actitudes están recordando lo que ha ocurrido en el tiempo de la resistencia precisamente a esta constitución política del Estado, que establece reglas de juego mucho más justas para con esas mayorías que habían sufrido exclusión y discriminación. Entonces lo que hemos tenido ayer es esa consecuencia violenta, racista, que si responde a una estrategia, estamos hablando de una organización racista, discriminadora, y que tiene pena de 4 años de privación de libertad. ¿Qué dices tú? Claro, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? En el cuadro que yo estoy armando, acá en estas guerras de cuarta generación ingresa la delincuencia, el vandalismo, y vienen los paros. Los paros que van a ocasionar daños a la economía, ¿no? Cuánto perderán los comerciantes, cuánto perderán los transportistas. Entonces estamos empezando a vivir una guerra sucia electoral, ¿no? Y eso yo creo que no viene como de la nada. Para mí eso está organizado. Está organizado. ¿Lo que ha pasado ayer? Claro, es un boicot a la vida democrática del país. ¿A quién? A ver, le va a interesar y decir, la Chiquitanía se está incendiando.
La Chiquitanía no es Santa Cruz. Los recursos naturales, de acuerdo a la Constitución, son de las bolivianas y de los bolivianos. No dice de los de Santa Cruz, de los de Cochabamba. Todos los recursos son de todos los bolivianos. Consiguientemente son recursos estratégicos. El desconocer aquello y decir, no, vamos a defender Santa Cruz, es una equivocación y un desconocimiento abismal de lo que manda la Constitución. Por eso, cuando ya se van a los asaltos a la humanidad, atentados contra niños, contra la salud, ¿no es cierto? Entonces ya eso cae en vandalismo. Y eso no viene pues así fácil. ¿Se acuerdan de Octubre Negro? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Cuando venían, decían, están bajando del alto y van a atacar la Eloy Salmón. Con el cerco, venían a asaltar las tiendas de la Eloy Salmón. Y los de la Eloy Salmón, ¿qué hacían? Aparecieron con armas del contrabando, o sea, bien armados, ya sus barricadas estaban armando, se iban a agarrar, y a Gonzalo le decían, a Gonzalo Sáenz de Lozada, dictaps estado de sitio, ¿qué vas a hacer? Mira, se están enfrentando, todo estaba digitado, todo estaba armado, y bueno, cuando hay decisión política se pone freno a aquello, pero cuando no hay decisión política, lo que quieres es destruir una democracia, y los afectados, el bien jurídico afectado, no va a ser por los bolsillos de aquellos, va a ser la sociedad, tú, yo, nosotros, todos los que estamos viviendo bien y viviendo honestamente en este país, donde no vas a poder circular porque hay un paro. ¿A quién se le ha decidido? A un comité cívico que no goza de cláusula democrática, porque de acuerdo a la Constitución, estos comités cívicos todos son inconstitucionales. Bueno, todos son inconstitucionales porque una organización política los dirigentes tienen que ser elegidos democráticamente en urnas. No es que otros entre gallos y medianoche declaren presidente del comité cívico, de la FEJUVE, no. Estas organizaciones son inconstitucionales y no pueden decidir por la mayoría de la gente. Son ilegales, son inconstitucionales, perfecto. Ahora, ya vamos a ir despidiendo esto, Marianela, cortito, por favor, para terminar. Bueno, yo creo que tiene razón al decir que hay un libreto que siempre han repetido estos sectores conservadores en nuestro país y con esos tintes racistas, ¿no? El 2006 han hecho lo mismo, ¿no? Primero han dicho que 2/3 era mayoría y después han venido con las mentiras de que iban a quitar casas, iban a sus hijos llevarlos a entrenar militarmente y no sé cuántas otras mentiras. Han hecho lo mismo con este hecho del incendio. Entonces terminan no solamente promoviendo esta violencia, sino que de forma irresponsable, pues llamando a la defensa de Santa Cruz. Y como dice, respaldo lo que dice, que es un ataque no solo a la institucionalidad vigente en nuestro país, sino también a la democracia, nuestra vocación democrática. Se dicen democráticos y terminan diciendo que no vaya a elegirse, que no haya un rostro en la papeleta de octubre, ¿no? Y no quieren que el resto de la gente decida y diga, bueno, pues yo también quiero que esté mi candidato, a ver, yo decidiré, ¿no? Ese es el demócrata real, el que dice en todo nivel voy a respetar lo que diga el otro, independientemente de las interpretaciones que puedan existir entre camino. Entonces, ¿cuán demócratas son? ¿Cuán patriotas han sido? Eso hay que preguntarse para no dejarse llevar por este tipo de convocatorias de atentar contra nuestra vocación democrática como pueblo boliviano, y lo nuestro está protegido. Hay garantías, ¿no? Cuando sabes que tú no vas a triunfar en un acto electoral, ¿qué tienes que hacer? Eso se ha dado en muchos países. Destrozar el orden público. Destrozar el orden público para lastimar al oponente, para lastimar el Estado y convulsionar. Eso es una derrota anticipada, un gesto anticipado de derrota. Y es antipatriótico. Pero por supuesto. Mucho para que usted vaya reflexionando y pensando. Gracias por haber venido hoy, Frank y Marianela. Les esperamos el día lunes para que podamos interpretar el resultado de nuestra segunda encuesta nacional sobre intención de voto. Gracias. Claro que sí.
a seguir analizando lo que ha pasado la noche del jueves, o comenzando la noche del jueves con esa explosión de violencia en Santa Cruz. Y estamos con el analista Marcelo Silva, porque sabemos que él tiene una percepción especial. No voy a decir diferente, porque por ahí coincidimos absolutamente todos. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto. Bienvenido, qué gusto verte. Ahí trabajando. ¿Qué sensación tienes después de lo que ha pasado el jueves en Santa Cruz? Bueno, preocupación. Preocupación porque después de mucho tiempo hemos visto que el incidente de Santa Cruz te reabre algunos discursos que creíamos que estaban enterrados, ¿no? Ese momento de interpelación tan fuerte al Estado, estoy hablando del 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ¿no? Que fue una seguidilla de años donde se hablaba de separatismo, se hablaba de la cuestión étnica, se hablaba de la cuestión regional con mucha insistencia, se hablaba con la posibilidad de un nuevo modelo, federalismo, etcétera, que creíamos que ya había pasado, que estaban enterrados, pues han vuelto a resurgir el día jueves, de una manera, yo diría, de más violenta, lo cual nunca es aconsejable en un proceso democrático, y más aún en la antesala de un proceso electoral. Entonces, hay preocupación. Espero que solamente sea un hecho aislado de violencia, de efervescencia debido a los incendios de la Chiquitanía, y que no vaya más allá de lo que todo el mundo está temiendo. Una acción que de alguna manera termine en un proceso de desestabilización política, social, económica, que indudablemente todos tememos. A ver, voy a recordar una vez más lo que ha dicho el órgano electoral plurinacional. Ha hablado de delitos electorales, esta explosión de violencia, la demostración de esta violencia en Santa Cruz. Aparte, ¿se podría estar hablando de que hay un intento por afectar las elecciones? Mira, esperemos que no, ¿no? Pareciera que, sin embargo, dentro de la corridilla de los ambientes políticos, esa posibilidad no podría desecharse del todo. Tú tienes una oposición política que no ha logrado alcanzar lo que quisiera haber alcanzado, y tienes un partido oficialista que tampoco ha alcanzado lo que quisiera haber alcanzado. Y encima tienes el incendio de la Chiquitanía, que te dificulta, por supuesto, lograr los objetivos políticos que te has trazado. Entonces, coincidentemente, ¿no?, si las elecciones no se llevarían a cabo, creo que unos y otros se verían absolutamente beneficiados, porque necesitarían más tiempo. Pero eso es una especulación mayúscula, a la cual, por supuesto, no quisiera nadie aventurarse, en el sentido de que cortar el orden democrático y fundamentalmente establecer una postergación a un acto de decisión ciudadana sería catastrófico, sería fatal. Yo creo que este simplemente es un elemento que de alguna manera, para tomarlo de una forma benévola, es un elemento distractivo. Es un elemento distractivo para cambiar un poco el ritmo de la agenda. A ver, ¿a qué te refieres? Estos días hemos estado absolutamente saturados con el tema de la Chiquitanía. Y por supuesto, ya cuando vas tocando el tema de manera consistente, y además cuando el problema persiste, es decir, los incendios persisten, empiezas a tratar de encontrar responsabilidades. En algún programa anterior habíamos visto que nadie se libra de las responsabilidades de este tema. El gobierno central, por supuesto, tiene una gran responsabilidad, pero los niveles autonómicos y especialmente la gobernación de Santa Cruz también tiene una responsabilidad del tema, ¿no? Y eso puede empezar a cobrar facturas políticas. Y esas facturas políticas indudablemente van principalmente a los sectores urbanos, medio claseros, si usted quiere, intelectuales, que y son los que más hostigan el tema de lo que está pasando en la Chiquitanía, son los que más fustigan. Ahora, todo depende del ente con el que estás viendo las cosas, porque evidentemente hay una parte de la población que solamente le achaca la culpa al gobierno central. Muy pocos se están achacando hacia el otro lado y tratando de ver otras causas sobre lo que ha ocurrido en la Chiquitanía. Bueno, hay una gran responsabilidad del gobierno central, pero no es la única responsabilidad. Pero además hay que ver que el tema de fondo confluye a muchos actores, Miriam. Es decir, a ver, primero tú tienes una conciencia medioambientalista de aquellos sectores intelectuales que entienden que ahí tienes tu reserva natural, por supuesto, con la cual puedes mirar un futuro con mucho más optimismo en el tema medioambiental. Pero por el otro lado,
Tienes sectores agroindustriales poderosísimos en Santa Cruz que lo que buscan es ampliar la frontera agrícola. Y los desmontes son altamente beneficiosos para ese cometido, ¿no? Y al desmonte, tú le puedes empezar a meter cualquier tipo de plantación, entre comillas, especialmente soya. Pero por el otro lado también tienes interculturales que están buscando tierras para el cultivo, ya sea coca o ya sea otros elementos de consumo. Entonces, la visión es absolutamente distinta. Tienes intereses ganaderos de por medio. Es decir, el tema de la ampliación de la frontera agrícola es bastante complejo. En este momento hay indudablemente un sentir de las clases medias, intelectuales, habitantes de las ciudades, pero yo te puedo asegurar que esa visión no es compartida ni por los interculturales, ni por ciertos sectores campesinos y tampoco por ciertos sectores empresariales de la agroindustria. Y esto se ha notado en la Asamblea de la Cruceñidad, por una supuesto división, que sí. Es decir, cada quien tiraba para su lado. Y tenemos una marcha que precisamente va a pedir que la pausa ecológica que el gobierno ha decretado cese, ¿no? ¿Por qué? Porque no va precisamente con sus intereses. Entonces, esa marcha ha suspendido el viernes justamente su avance. Sí, pero de todas maneras está ahí como una señal de que hay un sector que no está de acuerdo, por supuesto, con ninguna pausa ecológica. Ahora, mira, si tú te das cuenta, es por esa razón que los candidatos han querido soslayar la temática. Porque es una temática muy profunda. Claro, sería muy fácil salir en este momento y decir, saben señores, mi planteamiento como gobierno va a ser absolutamente y totalmente en defensa de la ecología y del medio ambiente y demás. Pero ahí te estás en ese compromiso, decirte, se declara reserva natural, etcétera. Te estás comprometiendo un apoyo político importante de estos sectores que precisamente ven con otros ojos el tema de desmonte y ampliación de la frontera agrícola. Vamos al otro lado. Dice, señores, vamos a ampliar la frontera agrícola de una forma responsable, van a haber esta cantidad de desmontes, vamos a replantear el tema y te vas a tirar encima a toda la gente que por supuesto tiene una conciencia medioambiental y que está básicamente en el área urbana. Entonces, por eso los candidatos han sido, si te has dado cuenta, muy, muy cautelosos. Sí, él tiene la culpa, pero no han ido más allá en el tema porque es un tema bastante complejo. Bueno, el prefecto de Santa Cruz ha dicho de que el caos ambiental... Por supuesto que no, en este momento no puedes asumir más que una defensa, especialmente el gobernador de Santa Cruz, de defensa del medio ambiente. La catástrofe todavía sigue, el incendio no ha sido controlado. En este momento tienes, por supuesto, que mostrar una característica de mucha más defensa al medio ambiente. Pero ¿será sostenible en el tiempo? Y esa es la pregunta. Claro, en tiempo electoral esa pregunta no vale, porque en tiempo electoral estás buscando votos. Y no puedes ser muy arriesgado en el sentido de una propuesta mayúscula. ¿Por qué? Porque puedes perder votos de algún otro sector. Ahora voy a recordar lo que has dicho hace un instante. Lo que ha ocurrido en Santa Cruz ha sido una forma distractiva. ¿De parte de quién? Esperemos que sea distractiva. Esperemos, dice. Esperemos. ¿Pero por parte de quién? No, yo creo que de los dos actores que estuvieron mezclados. Es decir, ahí se atacó casas de campaña del movimiento al socialismo y hubieron los activistas del 21F, ¿no? De alguna manera, esto, si te has dado cuenta, ha sido un distractivo muy interesante en una campaña tan aburrida, tan atípica. Dios mío. Estoy de acuerdo contigo en lo de atípico. Esta campaña está para dormirse, ¿verdad? Es una campaña espantosa. No te levanta el entusiasmo de la gente, del ciudadano. Las propuestas están en el marco del bostezo, o sea... Ninguna te ha llamado la atención. No diremos que ninguna, pero hay una novedad en las propuestas. Todos los programas tienen ciertas bases y lineamientos únicos, ¿no? Entonces, tampoco los candidatos han sido muy preclaros ni han sido muy osados en plantearte una cosa sobre el tema coyuntural. Si te has dado cuenta, vuelvo a insistir, más bien los candidatos han sido bastante cautelosos. Sí, esto hay que hacer, el responsable es esto, pero tampoco han sido histriónicos, no han salido apoyando ningún tipo de manifestación ciudadana, etcétera. Aburridísima la campaña, no hay ni pititos, ni bombitos, ni alegría, no te despierta absolutamente nada esta campaña. Muchos han dicho que no tenían dinero, por ejemplo, para hacer sus campañas. Bueno, ¿para qué se meten a hacer política
políticas y no tienen dinero, ¿verdad? Pero han habido partidos que, por supuesto, han anunciado que tienen un presupuesto, porque además han inscrito un presupuesto o han presentado un presupuesto al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, pero si te has dado cuenta, esto es lo llamativo. O sea, estábamos ya a punto de dormirnos, porque la elección ha pasado a un segundo plano. Todos estábamos concentrados en la chiquitanía, ¿no? Y el tema electoral invitaba al bostezo, insisto. Y de repente ha pasado esto y nos ha llamado, ¿no?, la atención, y todos estamos comentando sobre este tema. Quiero pensar benévolamente que es una cortina de humo, como para un poco distraer, para volver a aparecer otra cosa, ¿verdad? Ahí tienes de qué hablar, que no sea únicamente el tema de la chiquitanía, porque ningún candidato es lo suficientemente sexy, atractivo, como para que tú hables, estoy hablando en el ámbito de la propuesta, ¿no?, para que tú puedas hablar de ello. Ahora, esa es la lógica benévola. La lógica malévola a la cual te llaman los partidos políticos, tanto el MAS y los opositores, es de que aquí detrás hay una conspiración y hay la intención de tirar las elecciones. Esperemos que no sea así. Yo creo que no. Yo no creo que estemos a punto del desastre. Yo creo que simplemente es un hecho aislado que de alguna manera te pone en agenda mediática otro tema que no sea la de la chiquitanía. A ver, te voy a hacer escuchar. Le hemos tenido a la candidata a la presidencia por Pambol, Ruth Min, el pasado jueves en la noche justamente, ella hablando acerca de lo que estabas mencionando, la ampliación de la frontera agrícola. Esto fue lo que dijo. Yo creo que es importante impulsar desde el gobierno la producción, no, digamos así como usted indica, tener que mezclar. ¿Qué queremos decir? Cuando queremos impulsar el tema agrícola, es impulsar, digamos, al sector lechero, al sector productivo, que hoy por hoy realmente continúa en la pobreza. No ha llegado el proceso de cambio a nivel nacional para decir que nuestros campesinos tienen una maquinaria como en otros países para realizar, hacer una producción para los bolivianos. Bueno, el sector lechero usan vacas, ¿no?, para sacar leche, y precisamente son ellos los que piden ampliación de fronteras agrícolas, porque necesitan para pastizaje precisamente y aumentar ese ganado. Precisamente a eso me estoy refiriendo, si es que no me ha entendido usted. Impulsar, le dije bien claramente, porque hoy, si usted ve, incluso hoy por hoy, las personas que están dentro del sector lechero, y nosotros tenemos candidatos de este sector tan importante en Cochabamba, incluso son el sector más afectado. Están vendiendo en las calles la leche, cuando nuestro pueblo ni siquiera puede adquirir leche. Imagínense a qué punto hemos llegado. Y cuando no lo pueden vender, incluso lo tienen que tirar. ¿A qué punto hemos llegado a impulsar si estamos hablando de que este gobierno impulsa? Yo creo que desde ahí hay que ver y analizar para poder estar en la realidad. Muchos parlamentarios se han centrado desde el Parlamento a revisar lo que vive la realidad los bolivianos. ¿Qué es eso? Todos los candidatos se han ido por ahí, la tangente. ¿Te ubicas? Nadie es capaz de decir, ¿saben, señores? Vamos a seguir desmontando. O no lo vamos a hacer. O no lo vamos a hacer. Vamos a declarar estas áreas como protegidas, por lo tanto no va a entrar un tractor más. Es decir, no hay una posición clara. Si tú lo haces en una época electoral, Miriam, vas a perder votos de unos por ganar votos de otros. Y en un momento electoral lo mejor que tienes que hacer es eso, irte por la tangente. Sí, los compañeros lecheros necesitan, hay que impulsar. Sí, pero ¿cómo va a impulsar? No lo sé, pero vamos a impulsar, ¿verdad? ¿Va a desmontar? No, hay que cuidar la economía. ¿Va a frenar? ¿Va a poner reservas? No, tampoco, porque porque quieren la ampliación de la frontera. Es la tónica de todas las candidaturas. A ver, en comparación con años anteriores, en procesos electorales, los candidatos de hoy, en comparación a los de antes. Lo que pasa es que antes, Miriam, las correlaciones de fuerza estaban nítidamente establecidas. Tú sabías 3 meses antes que un candidato ya había pasado la franja del 50% de preferencia electoral. Recuerdo muy bien, porque hemos estado en esta ruta de hacer análisis ya hace bastante tiempo, pero en las elecciones del 2014, faltando 3 meses, ya se sabía con mucha nitidez quién iba a ganar. Estaba en el 56, 57% de preferencia electoral, al final subió al 61%. Y el otro, por mucho que vaya en helicóptero, no lo iba a alcanzar nunca en el proceso electoral, ¿no? Entonces, eso te daba chance a poder llevar una campaña más distendida, a poder decir las cosas que quieras con mayor libertad, a poder hacer una campaña ya para justificar, para evitar el walkover, para tener una mayoría parlamentaria, etc. Hoy me temo que las cosas no están del todo claras ni están definidas, ¿no? En ese sentido, la campaña se vuelve más táctica.
porque la exposición o la mala exposición de un candidato, ¿no?, te puede bajar inmediatamente el tema, ¿no? Y el bajar 3, 4 puntos, que es lo habitual cuando un candidato mete la pata, te puede significar la diferencia entre ganar, perder la elección, ir a una segunda vuelta, no ir a una segunda vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, si te has dado cuenta, las campañas se han vuelto muy tácticas. Pero además por las características de los indecisos, y hay un segundo elemento. Los indecisos es los ciudadanos que recién se están incorporando al voto, en su mayoría. Por lo tanto, tú vas a apuntar todo tu arsenal, Miriam, a la propaganda electoral por medios masivos de difusión. Bueno, ahora, ¿quién hace el mejor spot? Sí. ¿Quién se va a pintar con mejor característica, etcétera? Entonces, esa artillería te la tienes que guardar para las últimas 2 o 3 semanas antes de la elección. Hay un ambiente, te voy a decir lo que me dice la gente en la calle, respiran ambiente a mucha intolerancia. Desgraciadamente. Es una intolerancia que está volviendo a despertar, no sé, estaba adormilado, tal vez porque hay una ley contra la discriminación, etcétera, etcétera, pero otra vez vuelven estos discursos, mensajes que no son nada agradables. Sí, insisto, el tema de Santa Cruz nos ha desnudado algunos elementos que creíamos que estaban completamente ya enterrados, ¿no? El tema de la discusión regional. ¿Qué puede discutir Santa Cruz si Santa Cruz ha crecido tan maravillosamente en este último tiempo? Es la bandera económica, mientras Bolivia crece al 4.5, 4.6, Santa Cruz crece al 7.5, 8%. O sea, imagínate, ¿no? Pareciera ilógico que se estuviese discutiendo un modelo federal o algo por el estilo. También parece ilógico que se estuviese discutiendo el tema étnico otra vez, ¿no? Es decir, los del altiplano, la Bolivia del Alto Perú, claro, etcétera. Pero algo más, es decir, eso es cruceño contra cruceño. Claro, eso es lo por llamativo. supuesto, porque Santa Cruz se ha convertido en el último tiempo en la síntesis del país definitivamente, ¿no? Es decir, si tú quieres tener mejores oportunidades, ándate a un lugar donde está creciendo al 7.5% la economía y tienes una densidad importante, aunque el Tribunal Supremo Electoral nos ha dicho que en el padrón electoral se vota más en La Paz que en Santa Cruz. O sea, nuestro padrón electoral de La Paz es más grande que el de Santa Cruz, ¿no? Es un dato importantísimo, ¿no? Entonces, claro, pero habrá que ver cuál es el fondo, ¿no? Puede ser simplemente el tema electoral. Siempre cuando hay una elección de por medio, las polarizaciones crecen, te muestras tal como eres, muestras tu discurso radical, tratas de ganar adeptos, y cuando no tratas de ganar adeptos necesitas identificar claramente tu posición política. Lo segundo, que puede ser indiscutiblemente una cortinita de humo, lo que te estaba diciendo, un poco, a ver, saquemos el tema de la agenda de la chiquitanía y hablemos un poco de la elección, y esto va a quitar un poco los ojos a la gente, ¿no? Y el tercer elemento, ojalá que no, es el que hablan los partidos políticos. Es que se trata del inicio de un tema conspirativo, etcétera, etcétera. Yo pienso que no. Yo pienso que simplemente estamos ante una especie de necesidad de desviar la agenda mediática. Porque el presidente ha dicho que este ha sido un atentado, una muestra ha hablado de golpe de Estado. Ha hablado de un golpe de Estado. Ha dicho nítidamente que como ahora no se puede cooptar a los generales y demás que están leales al proceso de cambio, entonces se utilizan a los comités cívicos, a los ciudadanos, a algunas plataformas, etcétera, etcétera. Ese es el discurso que no quisiéramos que se cumpla. Es decir, que días antes de la elección, imagínate con una elección tan rara como esta, un clima de tensionamiento social más encima sería absolutamente lapidario. Ok, algo chiquitito sobre los cívicos. ¿Se van a reunir el 4 en medio de este panorama? ¿Algo que decir? Insisto, los cívicos, a ver, elecciones van a haber el 20 de octubre, esperemos que sí, con toda la normalidad, ¿no? La defensa y la lucha de los cívicos en relación fundamentalmente al discurso del 21 de febrero debería ser más bien contrario a lo que están haciendo, y es incentivar a que la gente participe, vote, controle su voto, vaya a ser vigilante, fiscalizador, y no el hecho de tratar de movilizarse y decir, señores, el 21 de febrero todavía sigue vigente, no, el Tribunal Supremo Electoral no sirve, no vote, no haga. O sea, tiene que ser muy nítido el mensaje de que la movilización de la gente debería darse en las urnas, para optar, por supuesto, por algo, entre comillas, diferente a lo que hay. Otro tipo de mensajes es simplemente un afán de protagonismo o es ser funcional a otro esquema. Gracias por haber venido.
A ti de agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. Le invitamos a que el domingo esté pues acompañándonos en nuestro programa especial justamente de Domingo Bolivia Decide. Y el lunes, atención, porque estaremos lanzando nuestra segunda encuesta nacional de intención de voto. Como siempre, tenga un buen fin de semana. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.